Muy buenas a todos. Bueno, eclipse de sol que vamos a tener en Libra, una luna nueva que se va a dar en el grado 21 de Libra a las 19:54 hora España va a ser el eclipse y siempre tenemos que tener en cuenta si tenemos planetas o 5 grados antes, 5 grados después del grado 21 porque eso va a ser tocado también por este eclipse. He titulado este vídeo Antes de ser propio, el amor es mutuo. Estamos hablando de un eclipse de sol en Libra, es un inicio, como digo, en esa área de nuestra carta, es un momento en el que nuestra conciencia se va a nublar, es como que se apaga una parte de nuestra conciencia y luego nace una conciencia renacida que va a traer como un cambio, es una nueva dinámica en esa área libre de nuestra carta, en la manera que tenemos de relacionarnos. Por eso es muy importante esa base de amor propio, esa base de amor propio de la cual ya venimos hablando muchos astrólogos, además desde que Venus, regente de este eclipse, ha estado en Leo, haciendo ya ese trabajo de cambio en cuanto a una nueva yo que se tiene que manifestar. Entonces es un momento en el que tenemos que tener como muy presente cómo es nuestro exterior, porque yo no puedo pretender que mi exterior sea abundante o que yo tenga unas relaciones sanas si en mi interior no hay una sana valoración propia y un respeto propio. Y yo diría que ambas cosas van de la mano, incluso. Es un momento en el que la vida nos da la oportunidad de poder generar ese cambio interno para vivir relaciones que sean desde la autenticidad y no desde la necesidad. Y por ello yo digo que, y creo, de hecho, que va de la mano el valor propio, el amor propio y el respeto, porque yo diría que el amor propio es el sentimiento y el respeto propio es la acción que tenemos que tomar para manifestar ese sentimiento. Entonces ahora es ese momento de ser muy conscientes también, por eso se apaga nuestra conciencia y luego cuando pasa el eclipse se ilumina y vamos a generar ese equilibrio en esa área de nuestra carta en cuanto a la manera de relacionarnos. Si mis relaciones son desde el amor propio, desde la autenticidad, como decía, o desde la necesidad. Y aquí hay un ejercicio también de mucha honestidad en cuanto a entender que todos nos relacionamos en muchos momentos desde la necesidad, porque es algo que aprendemos desde que somos pequeños. Nuestra autoestima tiene una base y el amor propio tiene una base muy importante en nuestra infancia. Dependiendo de cómo nosotros hemos sentido el amor en nuestra familia, cómo han sido esas relaciones desde pequeños, y esto no verlo desde el juicio, ni mucho menos, ni desde valorar a los padres ni a la familia, sino desde la comprensión de cómo se ha dado, sin más verlo. Yo creo que es muy sanador, a mí por lo menos me funciona mucho ver a veces las circunstancias desde fuera. Subirme como si estuviérase en el aire, digamos, y ver la escena desde una distancia, desde una mirada mucho más elevada, yo creo que a veces nos hace cambiar también la perspectiva. Esto lo digo también por los aspectos que va a hacer, que ahora los voy a compartir en la carta, pero es un momento maravilloso, yo diría, para empezar a ser conscientes de, bueno, cómo ha sido esa infancia, cómo yo he sentido esa seguridad o ese sostén en cuanto a mi valor, en cuanto a mi amor propio, en cuanto al respeto, porque eso ha sido luego la base de cómo yo me estoy relacionando de adulta y en todos los ámbitos de mi vida, porque Libra tiene que ver con relaciones de todo tipo, son relaciones de pareja, pero también de amistad, si tengo hijos, hermanos, en el trabajo también, colaboraciones. Ahora es un momento en el que se van a acabar relaciones y otras van a llegar. No todo el mundo va a estar acabando y empezando relaciones, pero muchos se va a acabar desde luego la dinámica de cómo yo me relacionaba. Entonces, relaciones donde no hay un sostén de equilibrio y de igualdad, o donde yo de pronto algo se me va a iluminar y soy consciente de que no lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien conmigo misma, pues ahí se va a generar un cambio y ese cambio puede llegar a un final o puede llegar a una transformación. Y como digo, puede ser relaciones de cualquier tipo, por eso en estos días previos incluso podemos estar viendo o escuchando parejas que a lo mejor se separan también, parejas que comienzan, porque estamos hablando de un nodo sur, también llegan personas a nuestra vida con quienes tenemos algo que vivir. Y puede ser en colaboración de trabajo también, puede ser en muchos ámbitos, en amistad, acuerdos que se pueden romper donde ya no me siento a gusto y acuerdos que pueden llegar también, contratos, trabajos, todo ello de alguna forma se moviliza para un final o para un comienzo, que es lo que se va a dar en ese área de mi carta. Entonces, es un momento en el que yo diría que podemos hacer un ejercicio de reflexión también, y que no es nada fácil, pero nos puede venir muy bien en cuanto a cómo yo me percibo. Y esto no es fácil, ni mucho menos, porque no me refiero a cómo yo me percibo cuando uno se mira al espejo, digamos, y se ve, sino cómo yo me percibo mirándome desde adentro, mirándome al espejo del alma, cómo yo me percibo realmente, y no entrar tampoco en una percepción de negatividad ni de juicio, sino más bien desde el amor, desde ese sano amor propio y desde ese respeto que nos debemos y nos merecemos también, entendiendo cómo ha sido mi pasado, entendiendo cómo ha sido mi infancia, entendiendo entonces por qué yo me he relacionado de esta manera con ciertas personas o por qué he permitido estas otras, porque a veces puedo estar en el lugar de darme constantemente y olvidarme de mí, porque allí hay una necesidad que viene también desde la infancia en cuanto a necesitar ser útil.
o me siento querida o apreciada cuando siento que los demás me van a necesitar y siento que si no me necesitan, entonces ya me van a dejar de querer o yo ya no me doy el valor, porque el valor entonces lo tengo medido en cuanto a lo que puedo dar a otros. Y hay que empezar a valorarnos por quienes somos. O de la misma manera, también hay una carencia en este lado y en la polaridad si estamos en el lugar de solo recibir, porque ahí también hay un miedo a no tener. Entonces solamente quiero pedir y demando y estoy siendo, no siendo consciente del poder que hay dentro de mí también y del valor y de la generosidad que también le debo a un otro y el agradecimiento. Entonces, muchas veces nuestra manera, y esto tiene mucho que ver también el eje Aries Libra, de comportarnos con un otro, de si somos agradecidos cuando las personas, un servicio, por ejemplo, que alguien nos pueda dar, si nosotros somos amables con esas personas y le reconocemos lo que nos ha dado también, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos lo vamos a ver en cómo valoramos externamente a otros. Entonces es un periodo ahora mismo de poder ser como muy observadores en ese sentido. El día del eclipse, ese día no es, desde luego no se recomienda tomar decisiones como muy importantes porque el mismo día estamos un poco eclipsados, como se suele decir, y es un eclipse además de sol anular. Anular quiere decir que el sol, la luna no va a tapar del todo al sol, entonces se ve como una especie de anillo alrededor de la luna. Pero es un periodo de mucha introspección, yo diría, y puede estar saliendo mucho la sombra estos días previos también en las relaciones, y relaciones de cualquier tipo. Es que puede salir la sombra incluso yendo a comprar a una tienda con la persona que te atiende. O sea, puede ser un momento en el que vamos a ver nos vamos a ver, mejor dicho, muy reflejados en las relaciones que tengamos con los demás. Y es un momento de ser justos, porque Libra tiene que ver con la justicia. Entonces, donde yo no he sido justa conmigo misma, o donde yo no soy justa también con otros, donde muchas veces somos injustos incluso en la manera en la que tratamos a nuestras personas cercanas también. Hay un cambio que se va a dar, y esto es de aquí a abril, porque es una manifestación de 6 meses, y luego tenemos este eje nodal que lo vamos a estar viviendo hasta enero de 2025. Entonces es un cambio que se va a dar en la dinámica, en cómo yo hacía las cosas hasta ahora, y voy a empezar a hacerlas de una manera diferente, donde había un desequilibrio en mi vida, donde yo estoy dando de más o dando de menos. Ahí se tiene que generar ese equilibrio. Y además el nodo norte está en Aries. El nodo norte en Aries nos está pidiendo el tomar decisiones por nosotros mismos, el no estar esperando a nadie, no estar esperando que otro me apruebe, me dé la validación, o sobre todo observar si yo estoy en modo también espera para tomar decisiones en mi vida que me llevan a hacer las cosas de una forma independiente o autónoma, o si sigo necesitando esa validación o esa aprobación, porque eso está hablando de una inseguridad o de una, sobre todo el no darnos el permiso de ser los protagonistas de nuestra vida, que tiene que ver Venus. Venus ya está en Virgo, y Venus en Virgo en el momento del eclipse nos ayuda a discernir muy bien qué sirve o qué no sirve ya en mi vida. Relaciones sanas, realmente, relaciones que puedan ser útiles, relaciones donde de alguna manera ambas partes estamos dando algo que sirve a un otro también, donde estamos en una horizontalidad, y discernir desde la realidad, desde el realismo, lo que ya no va más en mi vida. Y muchas veces lo que ya no va más en mi vida es algo dentro de mi comportamiento que es hora de cambiar porque me está impidiendo que yo realmente sea esa protagonista de mi vida. Entonces, observar mucho cómo yo me trato a mí misma también. Por lo que comentaba, yo no puedo esperar que externamente todo vaya de una forma fluida, haya abundancia, las relaciones sean sanas, si mi interior no está sano. Entonces, lo que es adentro es afuera. Observemos mucho qué está pasando externamente en nuestra vida, porque vamos a tener una visión como muy clara de qué es lo que este eclipse de alguna forma ahora nos viene a ayudar a generar ese cambio. Y los eclipses es donde no tenemos tanto libre albedrío, porque los eclipses sí que nos pegan como a veces un movidón de realidad, y nos quita lo que ya no va más, nos guste o no nos guste, para darnos realmente lo que necesitamos y lo que ahora es idóneo para vivir desde nuestra alma, no tanto desde nuestra mente, no tanto desde nuestro ego, sino desde nuestra alma realmente. Y es un periodo de evolución. Son saltos evolutivos los que damos en momentos de eclipses, y es muchas veces un antes y un después, que lo vamos a ver cuando acabe el eje nodal en 2025, pero que ya los eclipses nos están movilizando en ese ámbito. Entonces es un momento de hacer justicia, hacer balance y generar equilibrio en nuestra vida, en la relación con nosotros mismos y en la relación con los demás también, para vivir, como decía, relaciones que sean de autenticidad y no desde la necesidad. Sería un mundo muy diferente si viviéramos todos desde esa verdad interna. Es el amor propio además y el respeto propio, como decía, van unidos. Uno es el sentimiento, el otro es la acción, pero no es algo que se cultiva en 5 minutos ni mucho menos, y aún menos con los condicionamientos que ya traemos a nivel social y a nivel familiar, todos prácticamente. Es un trabajo que se va cultivando poco a poco, día a día, siendo muy observadores de cómo nos relacionamos con los demás, porque siempre tenemos grandes maestros a nuestro lado y a nuestro alrededor, y de cómo es esa relación con nosotros mismos y el poder
autoobservarnos, como decía, desde el espejo del alma también, para ser muy honestos y decir realmente yo cómo me percibo. Y la parte que es positiva y que me encanta de mí, potenciarla. Y la parte que siento que puede ser más limitante o que no está haciendo que mi mayor brillo de alguna manera se exprese, pues poderla cambiar y poderla transformar, que eso es lo que traen los eclipses, el apagar esa conciencia para iluminar una conciencia mucho más elevada. Que tengamos además a Venus en Virgo, yo diría que nos ayuda mucho para ver desde ese realismo también cómo son mis relaciones, el valor, el dinero, incluso la abundancia también en mi vida. Si yo me siento valorada con lo que yo ofrezco, con lo que yo hago, entendiendo que ese valor, como decía, comienza por uno mismo, porque yo diría que la base de todo en nuestra vida es el amor propio. De ahí nace todo, de ahí nace la manera en la que yo me doy valor a nivel profesional, a nivel de trabajo también, cómo me relaciono con un otro, relaciones cercanas, personales, familiares, de pareja, de trabajo, todo nace de ahí, pero generalmente esa base de amor propio muchas veces hay muchas trabas que trabajar y es un trabajo, como digo, que nos lleva toda la vida, pero yo diría que el mayor impulso que podemos tener ahora y la fortaleza y la valentía también, que es el nodo norte en Aries, es no negar esa sombra que ahora podemos estar viendo en las relaciones, que ya se ha podido dar o se puede estar dando próximamente y en todo este periodo donde vamos a tener este eje nodal, porque cuando negamos es cuando, o cuando no queremos ser conscientes de las cosas, es cuando no podemos cambiarlas. Pero cuando desde la valentía, desde el coraje, desde esa determinación que tiene el nodo norte en Aries, somos conscientes y nos damos el permiso desde el perdón, incluso desde la comprensión y desde ese amor propio de ver esa sombra cuando a veces no actuamos de la mejor manera o no nos estamos tratando de la mejor manera y sobre todo ir a la raíz de por qué yo creo esta injusticia en mi vida o este desequilibrio o permito esa injusticia o desequilibrio a nivel externo, pero si lo permito es porque también está dentro de mí. Cuando yo ya me doy ese permiso de verlo, desde ese amor propio, porque Venus va a estar en oposición con Saturno, que ahora compartiré la carta, pues podemos transformarlo todo de una manera diferente, pero no podemos pretender que todo esté como en total abundancia, sintonía, armonía, digamos, en nuestra vida si tenemos una desarmonía interna. Y para ello yo creo que es importante también el no cargar, y esto a veces puede costar, pero tiene que ver mucho con Libra también, el soltar las cargas en cuanto a las expectativas o los juicios de otros, externos, o a los sentimientos de otros, pero desde un bonito lugar me refiero, no desde la indiferencia, sino desde una base de libertad emocional. Tener en cuenta a un otro, que es muy importante con este eje nodal, pero tener en cuenta a un otro no quiere decir que yo tenga que limitarme a mí, que olvidarme de mí, que fundirme en las necesidades de los demás o en la visión o en la vida que otros han creado, olvidándome de la que yo tengo que crear. Entonces es un momento de mucho respeto propio y respeto mutuo también en cuanto a las decisiones que otras personas estén tomando, incluso aunque no nos gusten o no nos parezca la mejor decisión, pero es el camino de esa persona y cada uno tenemos ese derecho de vivir nuestro propio camino también y por ello es muy importante tenerlo presente ante un momento además de eclipse donde, bueno, la energía va a estar intensa. Como comentaba, tenemos a Marte en cuadratura con Plutón, el Sol y la Luna también. Es un momento, de hecho, intenso a nivel colectivo también, donde estamos viendo una energía muy bélica, muy agresiva, muy violenta, donde hay abuso de poder. O de aquí a noviembre, incluido, puede ser periodos en los que volvamos a ver mucho abuso de poder, de nuevo. El colectivo, de alguna manera, Plutón bueno, Plutón, de hecho, el día 11 ya se pone directo, que es antes del eclipse ya va a estar directo, va a estar en un momento con mucha fuerza también y Plutón nos va a ayudar a sacar esa sombra y a verla, pero con muchísima claridad. Pero también saca esa sombra del sistema, digamos, de los gobiernos, de intenciones que hay detrás también, que se están planificando, se han estado planificando, que tiene que ver con el abuso de poder hacia las personas, hacia los pueblos, hacia el colectivo. Entonces es un momento en el que podemos ver ciertas injusticias, pero también Plutón directo es un momento en el que la vida nos muestra también la fortaleza que tenemos y entender, lo comentaba ya además en una historia también de Instagram, que nadie tiene ningún poder sobre nosotros si nosotros no lo permitimos y que tenemos que empezar a integrar, y esto es el nodo norte en Aries también, que no hay mayor autoridad sobre nuestra persona que nosotros mismos. Nos han acostumbrado a soltar ese poder o a entregar ese poder constantemente a la autoridad. De pequeños una autoridad que podemos ver en casa, los profesores, el gobierno, el sistema, de alguna forma. Y tenemos que conectar con ese poder sano, que no me refiero a un poder desde la rebeldía o desde llevar la contra por llevarla, sino desde empezar a ser consecuentes de nuestros actos y ser como responsables, pero de nuestra libertad individual y, por supuesto, posicionarnos ante situaciones que son de abuso de poder y de decir ya un basta ya, ante todas las situaciones que obviamente estamos viviendo ya desde hace unos años, pero con mucha más claridad desde hace 3 años, desde luego, a nivel económico, en muchos niveles.
que se están viendo en muchos países. Además, y yo diría que con este eclipse vamos a ver como muchos cambios también en este ámbito. Con Plutón en Acuario va a volver un poco más la revolución, y Plutón en Acuario ahora va a llegar con mucha más fuerza a partir de enero, pero yo diría que estos eclipses en este periodo, la próxima primavera incluso también, puede traer la ruptura en temas diplomáticos, en temas de gobiernos, cambios que de alguna forma también se van a dar, y en nosotros también. Va a haber un cambio en donde yo no he tomado mi poder, donde yo he delegado mi poder a un otro y no me he dado el permiso de reencontrarme conmigo misma y de quererme y amarme como realmente yo me merezco, yo me respeto. Y por eso cuando uno de verdad se respeta y tiene como ese centro de alguna manera fuerte, pues tampoco nos afecta tanto lo que pasa externamente, porque sabemos gestionarlo de una manera diferente. Y por ello que importante es lo que comentaba al principio de cómo yo vivo las relaciones, si vivo relaciones desde la necesidad o vivo relaciones desde la autenticidad. Porque cuando las vivimos desde la autenticidad, siendo yo responsable de mí misma en todos los sentidos, conectada con una libertad individual, desde un orden y una responsabilidad, pero de poniendo los límites donde hay que ponerlos y no permitiendo que nadie vaya más allá de donde yo no quiero que se vaya, las relaciones se viven de una manera muy diferente, y en cualquier tipo de situación también, y ante situaciones colectivas incluso. Voy a compartir la carta. Bien, como vemos aquí el eclipse, que lo vamos a tener con Mercurio estando, bueno, y Marte en Escorpio ya. Mercurio está en conjunción con el Sol y con la Luna, en el eclipse Luna nueva, Sol conjunción Luna en el grado 21, y Mercurio está haciendo una oposición además exacta, porque Mercurio está en el grado 17 y Quirón también está en el grado 17 con Quirón. Entonces es un momento de ser muy conscientes de la importancia de la comunicación clara, sincera, diplomática y armónica en una relación de cualquier tipo. Y es un momento también de ser muy conscientes incluso de cómo cambian las cosas cuando yo me comunico de una manera mucho más amorosa, no echando la culpa afuera, sino haciéndome responsable de lo que yo me tengo que hacer responsable. Es decir, cuando se dan situaciones de conflicto con otra persona, pues cuando lo hablamos desde ese lugar de ser conscientes que hay algo que a mí me está detonando, algo que me molesta, algo que me duele, decirlo de alguna forma. Esto me ha molestado, esto me duele o esto detona una herida en mí. Entonces vamos a intentar llegar a un acuerdo, que es Mercurio en Libra, para que esta circunstancia ya no se dé de esta manera y poderlo hacer siempre de una manera mucho más armónica para ambos, para todos. Incluso temas de acuerdos también, donde yo siento que hay una injusticia, o si son otros los que nos van a decir a lo mejor que sienten que hay una injusticia en algo con nosotros, pues poder lograr llegar a ese acuerdo. Y además Mercurio ya viene de Virgo, Mercurio ya viene con una mente que está renovada de alguna manera. Son planteamientos y pensamientos que se han tenido que ir cambiando durante la retrogradación de Mercurio en Virgo, una nueva mentalidad para poder ahora comunicarme de una manera diferente también, y observar mucho cómo es el diálogo interno que yo tengo conmigo misma. Porque el diálogo interno habla de cómo es nuestra realidad también. Es como comentaba, no podemos pretender tener unas relaciones armónicas, saludables, equilibradas, un exterior incluso abundante, donde todo está más en armonía, digamos, o equilibrio, si yo internamente tengo un diálogo de culpa, de enfado, de represión, cosas que no me atrevo a decir. Ahora es momento de decir cosas que no me he atrevido, incluso también con Quirón, porque me daba miedo herir a otros, porque me daba miedo caer en el conflicto, pero donde yo me estaba generando ese conflicto a mí misma o ese rum rum mental, porque no me atrevo a expresarlo. Entonces es un momento muy bonito ahora para expresar todo lo que no nos hayamos atrevido a expresar quizás en el pasado, o poner las cartas sobre la mesa, incluso también porque está Plutón involucrado en temas de relaciones. Expresar, expresar. Mercurio en este eclipse viene incluso a cambiar también la manera de expresarme o comunicarme en todo tipo de relación. Y también puede traer cambios que se den en temas de papeleo, que tiene que ver también Mercurio, contratos, acuerdos, algunos que acaben, otros que empiecen, incluso también, o escuchar personas que estaban en algún lugar y de pronto cambian a otro lugar también, traslados, incluso también se puede dar. Venus va a estar en oposición, como decía, Venus regente de este eclipse y regente del próximo eclipse que tendremos en Tauro, en oposición con Saturno en Piscis. Es un periodo maravilloso con Venus en oposición con Saturno también para poner esos límites sanos, desde luego, en las relaciones, para ese discernimiento, como comentaba, y también para perdonarnos donde hemos sido injustos con nosotros mismos o con otros, para verlo desde un lugar muy diferente también. Es un periodo incluso para desde ese amor propio observar cómo yo me levanto después de una situación de dolor o de fracaso, porque de la manera en la que yo me repongo, digamos, o actúo o enfrento una situación de limitación o de dolor o de fracaso, la manera en la que yo reacciono
cambia todo. Entonces ahora incluso podemos encontrar nuevas maneras también, porque nos da esa capacidad de discernir, y Venus también está con Marte y está con Júpiter, haciendo trígono y sextil, trígono con Júpiter y sextil con Marte, de encontrar esas nuevas maneras de resolver asuntos en mi vida, desde ese sano amor propio y perdonarme, desde un perdón, desde un amor, como decía, de tener en cuenta el sentimiento de amor propio y la acción que tiene que ver Venus, de hecho, es sextil con Marte, Marte en Escorpio, además, que es bastante, da mucha fuerza de voluntad, acciones a veces también encubiertas o que no se ven con toda claridad, esto se puede ver incluso a un nivel colectivo, pero desde esa fuerza de voluntad y determinación ahora tomar esas riendas de una manera diferente ante las situaciones que la vida me haya presentado o liberarme del dolor del pasado. Saturno está retrógrado por no haber hecho las cosas a lo mejor de la mejor manera, no haberme dado el valor que yo me merecía o no haber sido lo justa que realmente me merecía. Es como ver un poco ya el pasado, pasado está, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo de una forma diferente, porque mi yo está renovado, porque Venus viene de Leo. Entonces ahora ya tenemos que estar desde ese lugar de conectar con mis deseos, con mis necesidades, en comunión con las necesidades de un otro también, pero siendo muy fiel, absolutamente fiel a uno mismo, honesto, para darme el permiso de ser la protagonista de mi vida. Y ahora Venus en Virgo me da la capacidad de poderlo materializar. Además, Venus en Virgo nos puede hacer materializar cosas que luego tiene que ver con el siguiente eclipse que vamos a tener en Tauro, que ya cierra ese ciclo, que son valiosas también, manifestar abundancia en nuestra vida a través de llevar adelante proyectos que nos gusten y que disfrutemos y que requieren de nuestra eficiencia incluso, y tratarnos y cuidarnos también de una manera más equilibrada y amorosa, porque también con Virgo Venus es el cuerpo. Entonces, encontrar ese sano equilibrio entre lo que son las obligaciones y el trabajo y el tiempo que yo requiero también para descansar, para atender mis propias necesidades, que eso me lleva luego a funcionar de una mejor manera. Yo lo veo como un momento muy bonito y expansivo, porque Venus está haciendo, como digo, el trígono con Júpiter, el sextil con Marte y la oposición con Saturno, de perdonarnos en aquellos lugares donde nosotros hemos sentido que no hemos estado a la altura de nosotros mismos. Cuando no estamos a la altura de nosotros mismos, a veces tampoco estamos a la altura de otras circunstancias o situaciones. Entonces ahora, perdonarnos cambiando la perspectiva, entendiendo incluso el aprendizaje detrás de la adversidad, de la situación que se pudiera dar, para cambiar la perspectiva. Cuando yo cambio la perspectiva de las circunstancias y ya dejo ir lo que ya se tiene que ir, y empiezo a cambiar un poco la dinámica de hacer las cosas de una forma diferente, pues también cambia mi realidad presente y futura, de hecho. Como un momento de hacer justicia con nosotros mismos y con los demás. El Sol, como digo, y la Luna está en cuadratura con Plutón, que vamos a ver esa sombra, sin duda, en nosotros mismos y en los demás, también en las relaciones, y puede ser un momento incluso en el que me cuesta el dar ese paso de generar ese cambio, pero también es un momento en el que sale a la luz todo lo que está oculto. Entonces, relaciones o situaciones donde estamos más por la necesidad o por el que queremos sacar algo, relaciones que no son sinceras, que son más bien falsas, donde no hay honestidad, donde hay manipulación, donde hay control, de alguna forma, ahora ya desaparece, porque este eje en Libra y en Aries desde luego va a traer un total equilibrio. Equilibrio, balance. Ahora vamos a ir viendo lo que es por cada casa también, la manifestación del eclipse por cada casa, pero desde luego el equilibrio, el balance, la honestidad y la armonía es algo que tiene que primar en este momento. Entonces, quizás, dependiendo de qué lugar estoy yo, si soy el que a lo mejor he sentido que otras personas no han sido honestas conmigo mismo, por donde yo no soy honesta también conmigo misma, porque ahí lo vamos a ver a través de otros. Y si somos nosotros los que no somos honestos con otras personas, donde no hay una verdad en esa relación, donde de alguna manera se ve, porque eso se ve y se capta y se percibe también cuando entramos buscando algo realmente, cuando damos muchas vueltas a algo y luego ya realmente hay algo que queremos encontrar, que no somos claros, digamos, de primera. Esto es algo que ahora se ve también. Marte además ha pasado ya por el nodo sur y va a estar en conjunción con el nodo sur. Entonces hay acciones que no nos hayan favorecido en el pasado que tenemos que cortar de raíz para afirmarnos desde un lugar diferente, que es Aries. Es un momento muy bueno, de hecho, para hacer los cambios necesarios, porque está también haciendo el quincuncio con Urano. Hay algo que tenemos que dejar ir y que cambiar en nosotros, pero que ese cambio nos va a hacer incluso poder crear una estabilidad y una abundancia y algo sustentable y por tiempo en nuestra vida, que nos va a dar mucho valor también al tener a Venus en Virgo, porque está con Júpiter en Tauro y Urano está en Tauro. Júpiter y Urano harán una conjunción el año que viene que va a ser muy relevante. Júpiter va a ser muy protagonista del 2024, incluso. Entonces es un momento
donde vamos a ver externamente cómo tenemos la relación con el valor propio. Entonces, generar todo cambio que sea necesario para conectar con ese sano valor propio, para poder manifestar en la realidad esa abundancia, desde hacer cosas que realmente son nuestros dones, nuestros talentos y nosotros disfrutamos y podemos entregar esas cualidades a los demás. Y sin duda vamos a tener mucha fuerza de voluntad, porque Marte en Escorpio es donde pongo, y además Marte está haciendo también el trígono con Saturno, para poder materializar, donde yo pongo la idea, donde quiero ir, voy, con fuerza de voluntad, con determinación, con valentía, para concretar y materializar algo que se queda por tiempo. Y que de alguna manera incluso es hacerme responsable también de conectar con esa individualidad, poder soltar todo aquello, y Mercurio también pasará por el nodo sur, todo aquello que de alguna manera me limitaba. El otro día en la publicación que puse también hablaba de una frase de Marco Aurelio que tiene mucho que ver con Mercurio, pasando por el nodo sur, que decía: la calidad de tu vida tiene que ver con la calidad o depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, observemos cómo son esos pensamientos. Mercurio por el nodo sur puede traer esa oportunidad de hacer ese cambio de mente, ese cambio de pensamientos, y usarlo de una manera mucho más constructiva, porque también se unirá a Saturno para poder llevar adelante nuestras ideas desde ese consenso, igualdad, diplomacia, armonía con los demás, pero sin limitarnos en cuanto a lo que nosotros queremos hacer. Y quien no lo entienda, pues ya lo entenderá, porque ahora con el nodo norte en Aries es un momento de autenticidad, de libertad, de independencia, de autonomía, de llevar las riendas de mi vida y de confiar plenamente en uno mismo, seguir nuestro instinto y nuestra intuición también. Es un periodo, este eclipse, en el que tenemos la oportunidad de hacer cambios de dirección, de dinámica, en la manera que me comunico, como decía, de hacer cambios que no nos estén dejando ir hacia el camino de realmente que nuestro corazón quiere, que es el nodo norte en Aries, a expresar nuestra luz, nuestro brillo, nuestra individualidad, nuestra independencia y nuestra autonomía. Es el momento de darnos ese permiso, como muchas veces repito, porque es algo que también me he repetido mucho a mí misma, de conectar con ese derecho propio de ser nosotros mismos. Eso es el nodo norte en Aries, es el que inicia. Entonces, ahora ya toca de alguna manera dejar de querer sustentar el que todos estén bien y nadie se enfade. Entonces hago todo el tiempo lo que otros quieren, cuando eso me está generando un dolor, un conflicto a mí mismo. Entonces hay que llegar a acuerdos y hacer incluso comprender a otros, y si no lo comprende ya es tema del otro, también no podemos entrar ahí, que tenemos ese derecho propio, como digo, de ser uno mismo y de tomar las decisiones que nosotros sintamos que tenemos que tomar, sea para bien o para mal. Tanto si sale bien como sale mal, es un aprendizaje que nos corresponde solo a nosotros mismos vivir. Entonces, el momento de arriesgar, de lanzarnos un poco a la aventura también y de soltar todo aquello que nos limite. Es un momento en el que relaciones que puedan ser más tóxicas, o relaciones que no son equilibradas de cualquier tipo, donde yo me siento drenado, donde yo no me siento valorado, incluso van a cambiar, pero porque primero va a cambiar esa relación con nosotros mismos. Entonces, como decía, tener muy presente la base, que es todo en nuestra vida, de amor propio, y el autorrespeto propio también, y la autoobservación en cuanto a cómo yo me voy fluyendo con este amor propio como sentimiento, como decía, y ese respeto propio como acción. Tengámoslo muy presente, y el respeto propio no quiere decir estar mirando solo por mí, es respeto propio y respeto mutuo también, porque yo, para ser respetado, también tengo que respetar a los demás, y si hay personas que no tienen esa capacidad quizás de respetar mi lugar o mis decisiones, pues quizás ese lugar ya no es el nuestro tampoco. Entonces, bueno, es el momento de tomar esas decisiones que realmente nos alinean con nuestra esencia, con nuestro propósito y con nuestra evolución del alma, que es lo que tiene que ver los eclipses, es hacia donde siempre nos movilizan. Nos sacan de donde ya no tenemos que estar y nos van a colocar en ese lugar que nos llevan en el camino hacia el cual nuestra alma ha decidido para nuestra evolución. Son momentos de saltos evolutivos, como decía. Voy a ir explicando lo que es la manifestación por cada casa de una forma muy general, porque cada uno en su carta tiene que ir viendo siempre dónde tiene a Venus también ubicado, dónde tiene el tránsito también de Venus en Virgo. Tenemos que tener como muchas cosas en cuenta, eso las personas que habéis hecho la carta conmigo lo sabéis, pero en cualquier caso la explicación de verlo por cada casa es útil. Igualmente también si tenemos el eclipse en el grado 21, 5 antes, 5 después, en nuestra casa 1, nuestro ascendente o casa 1, es un periodo en el que, bueno, como digo, hay que tener en cuenta varios factores, pero a nivel general hay un cambio en la propia identidad, puede ser un cambio de dirección, puede ser que la vida me lleve, yo tenía ciertos objetivos y los cambie hacia otro lugar, y es un periodo también para hacer cambios de condicionamientos en la manera en la que yo me relaciono conmigo mismo. Si se da en la casa 1, habrá un ascendente en Libra,
puede ser que esté ahí el ascendente y por tanto con un ascendente en Libra hay un aprendizaje muy importante en compartir, en estar de a dos. Entonces el abrirme a compartir con un otro puede ser un momento de mucho crecimiento. Puede ser un momento que me lleve a mucho aprendizaje, incluso conmigo mismo también. Porque aquí se presenta la oportunidad de tener un aprendizaje en cuanto a la colaboración, el escuchar a un otro, el tener en cuenta las opiniones de un otro y poder llegar a esos acuerdos, no solamente como yo veo las cosas o como yo quiero hacer las cosas, sino teniendo como muy en cuenta esa colaboración de otras personas donde puede haber mucho crecimiento y como digo, cambios que se dan en la propia individualidad también, soltar todo aquello que me está impidiendo, digamos, relacionarme desde ese equilibrio también. Luego, en la casa 2 se pueden dar cambios económicos, es decir, la fuente de ingresos que yo tenía hasta este momento puede cambiar, momento de abrirme quizás a cosas nuevas o que lleguen oportunidades a través de otras personas también para una apertura a cosas nuevas y soltar todo aquello que me limita en cuanto a poder expresar mis dones y mis talentos. Porque es un momento muy bonito para conectar con los recursos internos que hay dentro de mí, también para darme valor, un cambio de valores, una transformación con los valores y generar esos ingresos a través de mis capacidades, de mis dones, siendo muy consciente de esos recursos internos que hay en mí, que muchas veces somos conscientes de esos recursos internos y esas cualidades que tenemos cuando algo acaba o cuando algo cambia. Entonces ahí se puede generar ese tipo de cambio. Luego, la casa 3 tiene que ver con la mente. Aquí puede ser un periodo en el que yo tengo que abrir la mente a cosas nuevas, pueden ser nuevos aprendizajes también, puede ser el soltar patrones de pensamiento que vienen muy condicionados del entorno familiar para abrirme a una nueva visión que realmente esté en sintonía con quien yo soy. Es un periodo también para incluso poder poner al servicio de los demás mis conocimientos, poder enseñar. La mente puede estar como muy activa, teniendo muchas ganas de recibir como nueva información, nuevos aprendizajes, pero también es un periodo en el que yo puedo el poner al servicio de los demás todo lo que yo ya conozco de alguna forma. Es un cambio de pensamiento y un cambio de mente también y puede haber algún cambio en la relación con mi entorno inmediato. A veces puede haber mudanzas, incluso también, al igual que con la casa 4 o cambios o temas que resolveré en relación con la familia cercana o con algún hermano, también se puede dar. Es un periodo incluso muy bueno para expresar nuestra propia voz, que tiene que ver también la casa 3 y para salir a conocer lugares que no conozcamos, también salir de lo conocido a nivel mental y salir de lo conocido incluso a nivel físico también y atrevernos a dar valor a nuestra propia palabra y a nuestro propio pensamiento y a confiar en nuestras capacidades incluso intelectuales y de comunicación también. Luego, la casa 4 como digo, puede traer un cambio en lo que es el propio hogar. Puede ser una mudanza que se puede dar o puede ser también algún cambio en cómo está constituida mi familia incluso. Es un periodo en el que se puede transformar incluso la relación que yo tengo con mi propia familia de raíz, de la cual yo vengo, la familia que yo he creado. Hay un cambio relacionado con ello y también es un periodo en el que es muy bueno el poder soltar o liberar heridas que vengan de la infancia, del pasado, del linaje incluso. En la casa 5 por un lado, puede ser temas relacionados con los hijos que se puedan dar, que me transformen de alguna manera, pero sobre todo la casa 5 tiene que ver con cómo yo expreso mi identidad. Es la casa que rija a Leo, que rija al Sol, por tanto es un cambio también en cuanto a no tener miedo a expresar realmente quién soy, conectar con mi parte más creativa y más espontánea para ser la protagonista de mi vida, el protagonista de mi vida, que tiene que ver la casa 5. La casa sexta tiene que ver con cambios que se pueden generar en nuestra manera de funcionar en el día a día, en la manera de trabajar, se pueden dar cambios laborales o cambios en mi rutina que cambian un poco el orden que yo tenía como establecido en la manera de funcionar en lo que es lo cotidiano. La casa sexta también tiene que ver con la salud, entonces es un periodo incluso también para cambiar hábitos de autocuidado o tener que atender algún tema de salud que no haya estado atendiendo previamente. Es un periodo de generar mucho equilibrio, siempre en la casa sexta, como decía, en cuanto al servicio a los demás y el servicio a uno mismo. Entender siempre casa sexta, casa de Virgo, que el servicio tiene que comenzar por uno mismo para poder funcionar de la mejor manera. El eclipse en la casa 7 es el eclipse tal cual lo he explicado en su total manifestación. El eclipse en la casa 7 es las relaciones en sí. Entonces es un periodo en el que va a cambiar la dinámica en la que yo me relaciono. A lo mejor mi manera de trabajar era de una manera, ofrecía mi trabajo de una manera y ahora lo voy a ofrecer de una manera diferente. También puede ser porque la casa 7 también tiene que ver con clientes, relaciones, colaboraciones laborales, contratos, temas comerciales también se puede dar, relaciones de pareja, de familia. Entonces ahí se va a movilizar un cambio como un antes y un después, donde yo tengo que generar ese equilibrio en cuanto a conectar con mi individualidad y mi independencia y donde yo no me esté olvidando de mí. En la casa 8 tiene que ver, por un lado, con la dependencia económica, porque la casa 8 tiene que ver con los recursos compartidos. Entonces, un eclipse en la casa 8 puede ser la oportunidad de
separarme o liberarme de cualquier situación donde yo estoy en dependencia con un otro, ir encontrarme con unos enormes recursos y capacidades y dones que hay en mí, que sería el ir a la casa 2 para generar ingresos de una forma autónoma e independiente también. La casa 8 tiene que ver con nuestra sombra interna, entonces aquí puede ser un periodo también muy propicio para entrar a reencontrarme con mis mayores miedos o demonios internos en cuanto a ciertos finales, para ese reencuentro de alguna manera poderlo transmutar, transformar y conectar con una mayor independencia y autonomía y confianza en mí misma en cuanto a poderme sostener sola, a nivel emocional, incluso a nivel material también. Relaciones que sean, como comentaba, falsas o relaciones que no son honestas o donde hay como un interés también cuando se tiene este emplazamiento aquí se puede ver con claridad y también puede haber algún tipo de final en ese ámbito de la carta. Porque la casa 8 tiene que ver con lo oculto, entonces se pueden ver cosas ocultas que no veíamos y es un periodo muy propicio para valorarnos, que sería el soltar, ese eje de la casa 8 para ir a la casa 2 y darnos valor también. Luego la casa 9 es un cambio de creencias, cambio de dogmas, cambio de filosofía de vida. Es un momento en el que tengo que ser muy consciente de si mi vida va realmente en el camino que yo he elegido o si estoy siguiendo una vida en el camino que otros querían, que yo o cumpliendo expectativas de otros para que otros no se molesten de alguna forma. Entonces es un momento de soltar y liberarme toda creencia limitante y conectar con esa visión del mundo que esté más en sintonía con quien yo soy ahora, con lo que yo quiero lograr también. Puede ser un momento incluso de viajes o de nuevos aprendizajes también que tenemos como que poner en práctica, no quedarme solamente en aprender, aprender, aprender constantemente, sino que todo lo que yo ya sé, de alguna manera, sea útil en mi vida cotidiana y poner en práctica y expresar esos conocimientos incluso a otros. En la casa 10 tiene que ver con cambios profesionales. Es un momento de equilibrar también, por un lado, si el trabajo que yo tengo realmente a mí me representa o estoy cumpliendo una función a nivel de trabajo profesional más enfocada en lo que querían otros, en las expectativas de la familia, en las expectativas sociales, porque es un periodo de escuchar mucho como mis emociones, también mi corazón y ser muy honesto en cuanto a si yo profesionalmente estoy haciendo lo que ahora mismo realmente a mí me representa. Se pueden dar cambios en este ámbito profesional también y un momento de equilibrar lo que es el tiempo que yo dedico, igualmente, como decía con la casa sexta, al trabajo, a la profesión y el tiempo que yo me tengo que dedicar a mí, a mi familia, a lo que también es importante en mi vida. Un periodo muy bueno también para liberar o sanar heridas en cuanto a tener éxito o a poder hacer realmente lo que yo quiero o a qué opinan otros. Es el periodo de ser de soltar todo aquello que me está impidiendo, mejor dicho, ser mi propia autoridad en un ámbito profesional. La casa 11 trae un cambio de entorno, porque siempre la casa 11 tiene que ver con lo social, con los grupos, con el entorno al que yo me muevo, entonces aquí puede haber cambio de grupos, de amistades, personas que se van y personas que van a llegar, nuevos ideales también que podemos compartir con personas nuevas que lleguen a nuestra vida, que también sea de aprendizaje para nosotros, nuevos proyectos, incluso y cambio de lugar también. Y luego la casa 12 tiene que ver con nuestro inconsciente. Un eclipse en la casa 12 puede ser una iluminación que se da en esa área inconsciente de donde yo estaba muy condicionada y no tenía ni idea de que eso estaba sucediendo de alguna manera. Es el momento de poder liberar todo lo que de alguna manera me limita o me condiciona, que son memorias que puedan estar guardadas desde la gestación o incluso del linaje también. Y es un periodo incluso también para soltar la necesidad de que no haya conflicto cuando me estoy creando un conflicto conmigo mismo. Entonces, el darme un espacio para estar a solas también es este emplazamiento y equilibrar todo el tiempo que yo tengo que dedicar, como decía, es casa 12, casa sexta, al trabajo, a las obligaciones, a lo cotidiano, con el tiempo también que yo requiero para mí. Es un periodo de equilibrio también en ese eje de nuestra carta entre la casa 6 y la casa 12, pero es una liberación muy buena a nivel de inconsciente de todo lo que me ha condicionado en la manera en la que yo vivo las relaciones también, en el miedo al conflicto, en apegarme a situaciones o a personas que están impidiendo que yo viva mi día a día, mi rutina, incluso lo cotidiano, mi forma de trabajar de una manera que realmente me represente, para poder crear incluso ahora una nueva rutina donde yo no me sienta restringida, sino más bien me sienta más representada en cómo yo vivo ese día a día. Espero que os sea de mucha utilidad, como siempre os digo, la información. Esto es una mirada muy general por las casas, hay que tener en cuenta, como os decía, muchos otros factores, pero bueno, así más o menos por encima, uno ya conociendo más, quien conozca su carta, pues puede ir entendiendo qué es lo que está aconteciendo y si no, la mejor manera también de entenderlo es siendo muy observadores de qué está pasando en nuestra vida desde septiembre, incluso qué empezó también a suceder ya en junio, julio, cuando tuvimos ya a Venus en Leo y qué va a acontecer próximamente. Y como siempre digo con los eclipses, lo que viene conviene, lo que se va también,
no resistirnos es la mejor manera de vivir este periodo, aunque a veces son situaciones que pueden ser dolorosas, porque también los eclipses a veces traen finales que tenemos que duelar. A veces tenemos ciertos duelos en nuestra propia persona, condicionamientos en nuestro entorno, para cosas nuevas también que van a llegar, pero no podemos nosotros controlar nunca lo que pasa a nivel externo, pero como siempre digo, ya sabemos, es una muy conocida frase, si podemos elegir cómo lo vamos a vivir. Entonces, no resistirnos y más bien aceptar, desde la aceptación, las situaciones o las experiencias que la vida nos traiga. La vida, de alguna manera, tiene como más sabiduría en ese ámbito, entonces es un periodo de aceptar, de fluir y de intentar sacar como el mayor provecho y aprendizaje también, no resistirme, sino me entrego al proceso y ahí desde luego, sin duda, vamos a sentir un gran salto evolutivo, un cambio que es un antes y un después, que ya lo veremos además cuando acabe el eje nodal para enero de 2025 y donde habremos estado mucho más fortalecidos, desde luego, porque los periodos de eclipses son situaciones en la vida que nos cambian, que nos dan fuerza, que nos colocan donde nos tenemos que colocar a nivel de alma y que nos alinean totalmente en sintonía con nuestra real esencia, con nuestro yo real. Así que espero que tengáis un muy feliz eclipse. Yo, el día del eclipse lo mejor es pasarlo de la manera más tranquila. Desde luego, observemos esas sombras si se manifiestan relaciones con los demás y, y aceptar, sobre todo aceptar y fluir con las circunstancias, no negar más bien y darnos ese permiso desde ese amor propio, como decía, de empezar a vivir esa primera relación propia de nosotros mismos, desde esa autenticidad, para que las relaciones con los demás también sean desde ese lugar de autenticidad. El próximo vídeo que haré será el del eclipse en Tauro, que además lo voy a compartir con una persona a la que tengo mucha admiración y mucho aprecio, que ya os diré cuando llegue el momento del vídeo. Espero que disfrutéis mucho de este proceso y que la vida os traiga todo lo más maravilloso, que es lo que nos va a traer, desde luego, para este cambio y este cambio de ciclo y salto evolutivo que vamos a tener. Feliz eclipse a todos y un abrazo muy fuerte.